Bueno, pero muy buenos días para los amigos y las amigas que nos acompañan hoy en nuestro jueves de Facebook Live. Pues primero ofrecemos excusas porque es el primer jueves que no arrancamos a las 8 de la mañana. Pues les cuento el motivo. Estuvimos en el Carrasco compartiendo con los amigos del sindicato de LEMAP la problemática que hoy sufre la empresa Acebo Bucaramanga y compartiendo situaciones desde el punto de vista del derecho con nuestros amigos del sindicato de LEMAP. Entonces, pues dimos un tour allá por el Carrasco y entendimos toda la situación del impacto ambiental y todo lo que rodea ese escenario del Carrasco y de la recolección de basuras del área metropolitana y de 13 municipios más. Esa fue la demora en nuestro comienzo de Facebook Live el día de hoy. Pero aquí, como todos los jueves, nos damos cita para hablar de temas de derecho, del común del derecho y lo que quiere saber la gente en la calle sobre el derecho para no cometer esos errores por desconocimiento que, como ya lo hemos dicho, nos puede costar patrimonialmente muy caro, nos puede salir muy caro esos grandes errores por desconocimiento. Hoy tenemos un tema supremamente interesante y es la compraventa de inmuebles. Pero antes de eso, quiero dejarles una idea planteada. Hoy vamos a hablar de temas de derecho. Queremos continuar con esa estrategia del derecho en la calle para que nuestras amigas y nuestros amigos nos quieran formular preguntas como las hemos resuelto a lo largo de las semanas que transcurren desde que iniciamos nuestro Facebook Live. Siempre he dicho que la razón de ser del derecho es transmitir el conocimiento y poder servir orientando a la gente sin que siempre al frente del escritorio veamos un cliente, sino veamos una persona a la que le podamos servir. Hoy cerramos nuestro ciclo del derecho en la calle, cerramos nuestro ciclo del escenario del derecho y vamos a pasar a un contexto en nuestros próximos jueves de Facebook Live en donde vamos a hablar de temas de ciudad, vamos a hablar de movilidad, vamos a hablar de medio ambiente en Bucaramanga, vamos a hablar de educación, de salud, de la ley de inclusión, de muchos escenarios que también a la gente les gustaría escuchar y les gustaría sobre todo escuchar qué proponemos para la ciudad en esos diferentes escenarios, pero sobre todo plantear y reconocer las falencias que hoy tiene Bucaramanga en diferentes situaciones como la movilidad. Uno no puede entender, para arrancar con nuestro tema de compraventa de inmuebles, uno puede entender cómo Bucaramanga, porque hay que hablar de Bucaramanga, del municipio de Bucaramanga, a través de la curaduría, a través de la oficina de planeación, le entregó 2 vías. Las vías son espacio público, son de todos y generan la movilidad para nosotros. Y uno puede entender cómo el municipio de Bucaramanga, la curaduría, hay que hilar delgado en esto, le entrega, un saludo para nuestros amigos de Instagram, le entrega 2 vías al centro comercial El Cacique. Ustedes pasen a las 5 de la tarde un sábado por la parte superior del Cacique o por la parte de abajo. Los trancones son infernales. ¿Y por qué? Pues porque simplemente el centro comercial del Cacique se construyó sin coordinar la planeación de los perfiles viales. Y hoy le entregamos 2 vías al Cacique. Uno no puede creer que se sellaron con unos conos parte de un carril de la parte superior del Cacique únicamente para ingresar al centro comercial. Eso hay que analizarlo y hay que, inclusive estamos diseñando con un grupo de amigos, de abogados de nuestra casa Uniciencia, estamos diseñando una acción popular para recuperar ese carril que fue destinado al centro comercial del Cacique y que el centro comercial del Cacique disponga la forma como ingresa, pero que también se hacen los trancones, porque es que nosotros no podemos permitir que intereses particulares lesionen nuestros intereses colectivos. Entonces, a eso le apuntamos. Esa es otra forma de hacer derecho en general, en colectivo, y esa es otra forma de pensar en ciudad, de pensar en colectivo, que también transforma la forma de hacer derecho. Bueno, de eso vamos a hablar el próximo jueves, vamos a hablar de la ley de inclusión, vamos a hablar del escenario de la salud en Bucaramanga, de muchas otras cosas que interesan a la ciudad. Vamos a hablar del Carrasco. Ahí estamos trabajando en un tema interesante en el Carrasco que también nos interesa mucho y que queremos que ustedes lo conozcan. Hablar de compraventa de inmuebles.
La compraventa de inmuebles es algo que se da, inclusive si hablamos a nivel de ciudad, hay que entender que el mercado inmobiliario ha caído en la ciudad en porcentajes astronómicos. Uno pareciera que no lo observa, pero sí, el negocio inmobiliario ha caído. Bucaramanga hace más de 3 años que no inicia un proyecto de construcción nueva. Entonces el mercado inmobiliario, hoy se están adelantando los proyectos de vivienda nueva que ya estaban autorizados, pero acá en Bucaramanga no tenemos un proyecto de vivienda nueva que genere producción en el mercado inmobiliario. Cuando se vende una vivienda, por lo general hacemos una promesa de compraventa. En esa promesa de compraventa, las partes asumen lo que en derecho se llama una obligación de hacer. ¿Y cuál es la obligación de hacer? Se comprometen a firmar la escritura. Y esa firma de la escritura lo que permite es que el negocio se perfeccione una vez se registra la escritura en la Oficina de Instrumentos Públicos y hablamos se traslada el dominio de ese bien inmueble. Quiero que hablemos de la promesa de compraventa. La promesa de compraventa es un contrato como cualquier otro, en donde allí se contempla una obligación de hacer. Y esa obligación de hacer va rodeada de unos factores que pretenden proteger los intereses de cada una de las partes. ¿Qué pasa con esa promesa de compraventa? Hoy nosotros nos hemos basado en minutas, pero esa minuta tiene muchas falencias. Y esas falencias nos llevan a entender que muchas veces las partes no protegen sus intereses de forma adecuada porque la minuta no queda bien hecha. Hablar, ejemplo, de la promesa de compraventa y pactar unas arras mal pactadas no garantiza que las partes tengan el cabal cumplimiento de su negocio. Entonces, muchas veces la gente confunde las arras, unas arras en donde yo me puedo retractar del negocio, con las arras que doy para confirmar el negocio. Entonces, si nosotros firmamos una promesa de compraventa por un inmueble que vale 200 millones de pesos, un ejemplo, y en el precio incorporamos que como parte de pago a la firma del presente contrato de promesas se dará 50 millones de pesos, esos 50 millones ya entran a ser parte del precio, y como entran a ser parte del precio, entonces no es coherente desde el punto de vista del derecho que más adelante en otra cláusula digamos que en caso de incumplimiento, si quien incumple es quien dio las arras, las pierde, y si quien incumple es quien las recibió, las debe devolver dobles. ¿Por qué? Porque esas arras, como ya se incluyeron en el precio, no podrán devolverse. Entonces hay que tener mucho cuidado con las arras. Es un error que cometemos todos los días porque desafortunadamente nosotros nos basamos a la minuta. Y esas minutas tienen muchos hierros y carecen de una interpretación muy seria que nos conduce a cometer errores grandes. Entonces, no crean ustedes, por favor, que por el hecho de incorporar que si el que incumple es el que dio las arras, las debe devolver, o si el que incumple es el que las recibió, las devuelve dobles, por el solo hecho de incorporar esa condición en el contrato, ya se da. No se puede dar esa situación porque sencillamente esas arras hacen parte del precio, y en el entendido que hacen parte del precio no se podrán retener o no se podrá exigir que se devuelvan doble, porque ahí hablaremos de que si la persona, habiendo firmado el contrato de promesas, no cumple el contrato, se considerará un contratante incumplido, lo que conlleva a ir al juzgado, a la jurisdicción ordinaria, a declarar el incumplimiento del contrato, y de allí demandaremos una indemnización por perjuicios. Entonces, ojo con esto, no todo lo que se escriba en el contrato es ley para las partes. Algunas cosas que se escriben allí son letra muerta. Entonces, eso es importante considerarlo. Muchas veces en los contratos de compraventa de inmuebles, comprar una finca, comprar una parcela, un lote,
un inmueble, una casa, inclusive haciéndolo por la vía de la permuta, se puede incorporar un ejemplo, que el inmueble valga 500 millones de pesos y en la escritura, en la promesa de compra-venta, se determina el precio en, ejemplo, 70, 80 millones de pesos. Ahí hablaríamos de una figura que se llama la lesión enorme, pero ojo que la lesión enorme algunos abogados la alegan al momento de la promesa. ¿Cuándo hablamos de lesión enorme? Es decir, cuando se afecta la estructura del contrato en el precio porque se vendió por encima del precio o se vendió por debajo del precio real. Hablamos de lesión enorme cuando ya hay promesa de compra, cuando ya hay escritura de compra-venta. Ahí ya hablaríamos de la estructura de la lesión enorme. En la promesa no podemos hablar de lesión enorme porque aún no se ha perfeccionado la obligación de hacerlo. Quiero que tengamos en cuenta algo que es muy importante y que a veces lo hacemos para ahorrarnos unos pesitos, pero que nos puede salir muy costoso. Muchas veces entre las partes se ponen de acuerdo y por costumbre los gastos notariales que demanda la venta de un inmueble se asumen 50-50. Por costumbre eso está designado así. Todas las partes se ponen de acuerdo y entre sí dicen, para no gastar tanto, pongamos el valor del bien 1 millón por encima del avalúo catastral. Y eso se viene haciendo así hace muchos años. El problema es que si lo hacemos ahorita con la ley de financiamiento, la última reforma tributaria, si la UGPP descubre que la ganancia ocasional que usted le reporta a la DIAN no es la verdadera ganancia que usted recibió por la venta del inmueble, usted está incurriendo en una acción ilegal y por lo tanto eso le acarrea unas acciones en donde la DIAN se constituyó como víctima y podríamos considerarlas inclusive unas acciones de tipo penal. Entonces, es obligatorio en este momento, si vamos a vender un inmueble, declarar la venta por el valor real. No podemos declarar la venta como lo veníamos haciendo, de que el bien comercialmente vale 200 millones de pesos, pero en el catastro tiene un avalúo de 62 millones, entonces pongámosle 63 millones. Y sobre eso pagamos los gastos notariales. Si usted evade la ganancia ocasional, la UGPP lo va a buscar y le va a decir, es que usted no declaró la real ganancia ocasional y por lo tanto, venga, le responde a la DIAN. Entonces, por favor, cumplamos con ese requisito que nos exige la reforma tributaria porque nos podemos ver en serios problemas. Otra situación que hay que tener en cuenta, muchas de las veces se hace la compraventa de un inmueble y en la promesa, nos dicen, las partes pactan que el promitente comprador toma posesión del bien a partir del presente documento, a partir de la firma del presente documento. Entonces, la persona que vende le dice, bueno, el bien vale 200 millones, usted ya me dio 80, entonces tome, váyase a vivir allá y después de eso, pues usted me paga el resto cuando vayamos a firmar la escritura. Resulta que la persona que se fue a vivir a la casa, que he conocido muchos casos de esos, dio los 80 pero no pudo dar los 120, ahí hay un incumplimiento contractual. El problema es que habría que iniciar una acción de resolución de contrato por el incumplimiento, el juez reconozca el incumplimiento. La situación que se avecina aquí es, ¿y qué pasa con el señor que se fue a vivir a la casa sin que la casa sea de él y que le permitimos vivir allí? ¿Lo podemos desalojar así nomás? Es un tema muy complicado. Conclusión y consejo para las personas que venden sus inmuebles: no permitan que la persona ocupe el inmueble antes de que se haga la venta real, porque eso genera muchos problemas luego para sacar a esa persona, porque se consideraría, hablaríamos de una tenencia a título oneroso, a título gratuito, y podríamos considerar una complicación ahí en el escenario, porque luego se podría ver como, es que yo no pagué arriendo, entonces yo lo que soy es un poseedor, y entraríamos ahí en un conflicto de situaciones que puede complicar el escenario de la resolución del contrato.
Entonces, en mi concepto personal, sugiero que la venta se dé en la promesa, luego se firme la escritura y cuando ya el comprador esté a paz y salvo, pues ahí sí se haga la entrega real y material, una vez se haga la inscripción de la escritura en el registro y se esté al día en el pago como tal. El escenario de la compraventa de inmuebles es un escenario supremamente delicado porque muchas veces el vendedor encuentra que su inmueble tiene un daño. Ejemplo, que fue construido el inmueble, fue construido sobre un relleno de tierra y que de pronto, o que por allí donde está construido hay una falla geológica, o que el inmueble tiene un problema con las aguas residuales, bueno, etcétera. Ocultamos esas situaciones. De pronto el inmueble tiene unos daños estructurales, ocultamos esos daños, aparentamos que el inmueble está en perfectas condiciones, lo vendemos y resulta que la persona que compra el inmueble luego le aparecen esos daños. Ojo, señor vendedor, que si usted oculta los daños del bien, está inmerso en una figura que se llama los vicios redivitorios. Y si el comprador advierte esos daños y demuestra que usted ocultó dolosamente los daños que tenía, los defectos que tenía el bien objeto de la venta, usted se ve inmerso en una acción judicial en donde debe reparar al comprador y desde luego, por haber ocultado esos daños, usted está en el deber de indemnizar con perjuicios. Ahora, si usted, señor vendedor, no sabía de ese daño y el comprador tampoco sabía, porque en el momento de la venta estaban ocultos, pero existían, pues simplemente el comprador y el vendedor pueden pactar que el saneamiento de ese vicio se puede trasladar y simplemente haciendo una reducción del precio. Entonces el vendedor podrá convenir, el bien valió 200 y el arreglo valió 20, entonces tome, le devuelvo 20 millones de pesos y se mantiene la venta. El problema es en que cuando usted oculta dolosamente esos daños. Entonces, lo mejor que podemos hacer, ¿cuánto tiempo nos falta? ¿Ya casi? Lo mejor que podemos hacer es que si hacemos una compraventa de inmuebles, nos asesoremos de un abogado que sea experto en derecho civil y que haga un contrato de compraventa muy bien estructurado, muy bien documentado. Tenemos saludos de quién? Luis Riaño. Luis Riaño nos saluda. Hola Luis, ¿cómo va? Omar Yacine Navarro. Hola Omar, ¿cómo estás? Marcel. Bueno, Alejandro García. a pesar de que empezamos tarde, tenemos ahí nuestros fieles seguidores del Facebook Live, y desde luego en la semana pues agradecerles porque en el transcurso de la semana tenemos muchas visitas y sobre todo muchos comentarios de gente que ha venido apoyando esta estrategia del Profe Responde. Qué chévere que nos estén acompañando, y a los que nos van a acompañar en el transcurso de la semana, mil gracias por ese respaldo y esa compañía que nos dan a este bonito proyecto de la academia que se llama El Profe Responde y con el derecho en la calle. ¿Tenemos preguntas? Don José Leal, ¿cómo le va? Mucho gusto. ¿Tenemos alguna pregunta? No. Ah, bueno. Bueno, entonces les sigo comentando. Cuando hablamos de compraventa de inmuebles, tenemos dos escenarios. El tema cuando hablamos de la promesa, si hablamos de la promesa y si se da algún dinero para lo que en la calle se llama pisar el negocio, podríamos hablar de que en su momento una de las partes se puede retractar. ¿Cómo se retracta el negocio? Si se pactan arras de retractación y si no se pacta el tiempo de retractación, una de las dos partes tiene 2 meses para retirarse del negocio. ¿Cómo se hace eso? Pues podríamos decir que el precio del inmueble objeto de la venta es de 200 millones de pesos y queda el valor ahí. Luego en otra cláusula ponemos arras. Las partes pactan como arras la suma de 20 millones de pesos. Entonces, si usted dio 20 millones de pesos pero no forman parte del precio, significa, señor promitente vendedor y señor promitente comprador, que usted en cualquier tiempo
del negocio hasta antes de la firma de la escritura, si así lo pacta, o si no lo pactó, dentro de los 2 meses siguientes a la firma del contrato de compraventa, de promesa de compraventa, perdón, usted podrá retirarse del negocio. Ojo, si quien se retira del negocio es quien recibió las arras, las debe devolver dobles. Si quien se retira del negocio es quien las dio, pues simplemente las pierde. Es en ese escenario que se pacta el retiro del negocio sin que haya necesidad de pactar lo que ya dijimos al principio, que el que se retira, que el que incumple las pierde, o si es el que incumple es el que las da las pierde, o el que las recibe las devuelve dobles. ¿Qué pasa con otro escenario en la compraventa de inmuebles? Cuando hablamos de la garantía de los negocios, para que se perfeccione el negocio, podemos incluir en la promesa de compraventa algo que se llama la cláusula penal. ¿Qué busca la cláusula penal? Pues someter a las partes a advertirles: oiga señor, si usted no cumple con el negocio, si usted no cumple con la obligación de hacer, pues simplemente en el momento en que usted incumpla y que yo lo demuestre, pues usted deberá indemnizarme con el valor de una cláusula que corresponde al valor que debe pactarse. Ojo que la cláusula penal debe pactarse por escrito en el contrato de promesa de compraventa. A veces ocurre que la cláusula no se pacta o que la malinterpretamos, y eso lleva a confusiones a la hora de la declaratoria del incumplimiento del contrato. Si yo pacto la cláusula penal, estoy anticipando. Ejemplo, en un contrato de 200 millones, a veces se pactan cláusulas de 5 millones de pesos. Por favor, pacten cláusulas coherentes con lo que ustedes están invirtiendo, porque ustedes están exponiendo su patrimonio. Entonces, pongan cláusulas en un contrato de 200 millones, no está de más para una cláusula penal de 50 millones de pesos, de 80 millones. La cláusula puede ir hasta el doble del valor del contrato. Entonces, esa cláusula penal, si así la pactamos, se determina que yo estoy anticipando que en el momento del incumplimiento estoy exponiéndome a que en el momento en que incumpla, yo pago el valor que allí determine. Pero yo puedo renunciar a ese pacto anticipado de perjuicios, que así se llamaría, y cobrar el real perjuicio. Si yo pacto una cláusula penal de 5 millones y el hecho de que la persona incumpla con el contrato me causa un perjuicio de 50 millones, entonces estoy diciendo, pero es que solo pactamos 5, yo no puedo cobrar los otros 45. Sí, usted los puede cobrar. ¿Cómo? Renunciando a la cláusula penal inicial y yéndose por el cobro de perjuicios. ¿Qué debía hacer? Demostrar que le causaron esos perjuicios de 50 millones. Ojo, que por el Código General del Proceso, si usted va, señor abogado, si usted va y pide perjuicios por 50 millones y no los demuestra, el juez lo sanciona a usted con el 10% del valor del exceso. Y al abogado, por haber pedido lo que no puede demostrar, sencillamente le pueden compulsar copias a la sala disciplinaria. Entonces hay que tener mucho cuidado a la hora de tasar los perjuicios, porque los debemos demostrar. Ese es el escenario que rodea el contrato de compraventa de inmuebles. Ese es el escenario en el que el mercado inmobiliario se mueve, y hay que tener mucho cuidado con algo que ocurre mucho, y es el corretaje o la comisión que se da por la compraventa de inmuebles. Si una persona ofrece el inmueble, si el dueño de un inmueble le pide a un tercero que haga el corretaje del inmueble y que lo ofrezca, y si esa persona logra ofrecer el inmueble y logra poner de acuerdo al promitente comprador y al promitente vendedor, y el negocio se perfecciona, señor vendedor, usted le debe al corredor inmobiliario, a la persona que hizo el corretaje, lo que ustedes pacten por comisión, y si no pactaron nada, usted le debe el 3% del valor total de la venta. Es decir, que si la venta es de 200 millones de pesos, usted le saca el 3%, y eso es lo que paga usted por la comisión. Muchas veces las personas dicen, como no pactamos nada, entonces yo simplemente le voy a dar 100 mil pesos. Pues la costumbre mercantil determina que es válida siempre y cuando se registre en la Cámara de Comercio, y en la Cámara de Comercio está registrado que la comisión de venta de inmuebles, siempre y cuando no se pacte,
será del 3%. Entonces hay que tener cuidado con eso porque las comisiones por efecto de la costumbre hacen fuerza de ley y estamos en el deber de pagar la comisión a quien nos hace el trabajo de hacer la promoción de venta al inmueble, lo que se llama correr el inmueble. Ese es el contexto de la compraventa de inmuebles, ese es el escenario que nos rodea en el contexto de la venta de inmuebles, advirtiendo que debe ser un negocio que, como todos, estará amparado en el marco legal del derecho. Ojo con esto, y algo que se utiliza mucho. A veces una persona tiene un inmueble, una casa, una finca, un apartamento, y por efecto de evadir un tercero, una responsabilidad penal, por efecto de evadir una responsabilidad civil extracontractual, o simplemente para evadir sus acreedores a la misma DIAN, le trasladan su bien a un tercero y lo hacen a través de una venta. Si esa persona que se ve afectada con esa venta que se hizo simulada advierte que fue una venta que se simuló, esa persona puede iniciar una acción de nulidad por simulación, devolver las cosas al estado anterior y se cae esa venta simulada, lo que conlleva a que a ese tercero se le responda, a ese acreedor se le responda con el patrimonio que se recuperó por efecto de la nulidad por simulación. Entonces, son escenarios de la compraventa de inmuebles que hoy estamos compartiendo aquí. Si tienen algunas preguntas, las podemos hacer en el transcurso de la semana, y ahí las vamos resolviendo. Vamos a ir en nuestro jueves de Facebook Live todos los jueves hasta octubre, ya el próximo jueves, como les había dicho al principio, tratando temas de ciudad, temas que nos interesan. Hoy debemos preocuparnos porque Bucaramanga sea una ciudad diferente, porque tengamos una ciudad para nosotros, una ciudad que la podamos construir nosotros mismos, en donde tengamos escenarios de educación, escenarios de salud, pero escenarios de seguridad, escenarios de familia, válidos para atrevernos a construir una Bucaramanga diferente. Entonces, inmensamente agradecido con quienes todas las semanas se sientan un momentico ahí a acompañarnos, a escucharnos y a compartir con nosotros este escenario de derecho. No vamos a dejar de tratar temas jurídicos, solamente que nos vamos a trasladar a temas ya de ciudad, temas de interés colectivo. Quiero presentarles nuestra casa. Esta es nuestra nueva casa de trabajo. Desde aquí vamos a estar trabajando y transmitiendo todos los jueves nuestro Facebook Live. Como pueden ver, nuestra fachada aquí posterior antes era de color morado, ahora es verde, y tenemos una frase muy bonita: al final te van a medir por lo que lograste, no por lo que intentaste. Una frase de nuestro amigo y mentor Álvaro Luque. Entonces, hoy estamos diseñando aquí una casa de trabajo para ustedes. Quien quiera venir a visitarnos, a saludarnos, a conocer lo que estamos trabajando y lo que estamos diseñando para ustedes, nos encuentran acá por toda la González Valencia, 2 cuadras antes de llegar a la antigua Clínica Metropolitana. Ahí junto al Servientrega de la González Valencia, pasando el antiguo Ginstin, ahí nos encuentran hasta la noche. De aquí salimos a saludar amigos, a saludar a quienes tienen la voluntad de abrirnos las puertas de sus casas y poder compartir. En ese proceso estamos y queremos que muchos de ustedes nos inviten a sus casas, porque nos gusta conversar, nos gusta tener amigos. Quiero pedirles algo. Es algo que vamos a pedir todos los jueves y cada vez que nos invitan a sus casas. Pónganos en su corazón, por favor. Los invitamos a que nos pongan en su corazón. Si nos ponen en su corazón, si ponen el derecho en su corazón, si ponen cada cosita que ustedes hacen en su corazón, estoy seguro que todo lo que hagamos con amor no va a tener otra opción de que salga bien y que salga con éxito. Entonces, los invitamos a que fortalezcamos esos lazos de amistad, a que sigamos construyendo este gran sueño de ciudad que hoy estamos forjando día a día. Les cuento que hemos crecido mucho. Hoy tenemos más amigos de los que teníamos la semana pasada y de los que teníamos el 22 de junio, cuando nos encontramos con más de 450 amigos en el Auditorio Panamericana, y tenemos más amigos aún de los que teníamos cuando nos encontramos el 30 de marzo, cuando nos vimos por primera vez en el Auditorio Panamericano. Un abrazo inmenso, un abrazo gigante. Estamos conversando. Mi número celular 312-432-3136. Quien quiera escribirme al WhatsApp, ahí estamos conectados y abiertos con toda la disponibilidad para ir a sus casas y conversar allá un rato temas de ciudad
y hacer buenos amigos y fortalecer eso tan bonito que se llama la amistad, la confianza y la lealtad para entre todos construir un sueño de ciudad diferente. Mil gracias. Chao, chao.